más, porque como la verdad es que hablamos de tantos conceptos y a veces son esos conceptos tan ásperos, pues hay que verlos luego con mucha tranquilidad, ¿no? Para ir mascándolos, para ir digiriéndolos, ¿no? 3i, pues nada, simplemente será 3 por IDS. Y el R de T, pues será 2 por R de S. No hay derivadas, pues entonces, nada. Vale, pues entonces ahora tenemos que podríamos calcular la función de transferencia de este sistema, e ir sustituyendo pues esto por su valor, ¿no? Hemos dicho que es 1, y entonces esto quedará, y agrupando términos, ¿no? Esto quedará S cuadrado por IDS menos S más 4S por IDS menos 4 más 3 IDS igual a 2 por RDS. Entonces, agrupamos los términos que tienen S cuadrado, los términos que tienen S más 4S espera, vamos a hacerlo de otra forma. Escribirlo de otra forma, para que sea más lógico. IDS por S cuadrado más vale, eso es. A ver, hay que poner por un lado los términos que están asociados a IDS y los términos que están asociados... Ah, bueno, claro, sí, perdón. Si hay condiciones iniciales, no podemos calcular la función de transferencia. Lo único que podemos calcular es cuál es la salida del sistema, obtener la salida del sistema. Entonces, para eso tenemos que poner RDS con algún valor, ¿no? Pues, por ejemplo, una señal de tipo escalón unitario. La señal escalón unitario es una señal que, si representamos en el tiempo, en el instante 0, la señal toma el valor 1. Y antes del instante 0, la señal valía 0. La función de transferencia de una señal de tipo escalón unitario es 1 partido por S, ¿vale? Entonces, agrupando términos que tienen IDS, nos quedaría S cuadrado más 4S más 3. Y pasando al otro lado de la ecuación, pues todos los que no tienen el IDS, pues nos quedaría aquí 2. El R partido por S lo sustituimos por 1 partido por S, más 4, más S. Sería los que tendríamos. De tal manera que IDS sería igual a ver, si en esta parte de la derecha dividimos todo, sacamos denominador común de S, nos quedaría 2 más 4S más S cuadrado partido por S. Y ahora este término que está multiplicando IDS pasa dividiendo al otro término. S cuadrado más 4S más 3, ¿vale? Entonces,
Para calcular I de t, pues entonces lo que habría que hacer es determinar pues, cuál es la transformada inversa de Laplace de esta expresión. El s cuadrado más 4s más 3, si lo descomponemos, sería s más 1, s más 3. Entonces tenemos que hacer de esta función de transferencia y de s, vamos a dividirla en 3 términos, porque tenemos 3 raíces en el denominador, ¿vale? Recordar que a las raíces del denominador se les denomina polos del sistema. Y a los ceros del numerador, a las raíces del numerador se les denomina ceros, ¿vale? Ese será el nombre. Una de las cosas que podemos utilizar en MATLAB, por ejemplo, como calculadora, si tenemos aquí el cursor en la parte de abajo de la ventana de comandos, esto no sé si se puede. Aquí, ¿cómo se hace que esto sea más grande? El tipo de letra, para que se vea mejor. Nunca me acuerdo. Bueno, da igual. La función roots me puede decir cuáles son las raíces de un polinomio. Entonces, pongo el término en s cuadrado, que es 1, el término en s, que es 4, y el término independiente de la ecuación, que es 3. ¿Vale? Y esto me calcula pues, cuáles son las raíces. En MATLAB, no hay que, ni en MATLAB ni en Octave, hay que poner las S en las ecuaciones, porque MATLAB y Octave dan por supuesto que estamos trabajando siempre en el dominio de Laplace o en el dominio Z. Entonces, no hace falta. Entonces, fijaros que usándolo como calculadora, pues me dice las raíces. Vale, 3 y 1. Bueno, pues volvemos a la pizarra. Entonces, tendríamos 3 polos, ¿no? Tendríamos S, tendríamos S más 1 y tendríamos S más 3. ¿Vale? Pues entonces esto será A partido por S más B partido por S más 1 más C partido por S más 3. ¿Vale? ¿Y cómo calculamos A, B o C? Pues por el método de los residuos. A será el residuo de I de S para S igual a 0. Y esto será el límite cuando S tiende a 0 de la función de I de S, o sea, 2 más 4S más S cuadrado, donde hemos quitado el polo que anula el límite, o sea, que hace que el límite se vaya a infinito cuando tenemos cuando estamos calculando este residuo, el residuo de 0, ¿no? Si el polo que anulaba el denominador era S, pues cuando calculamos este límite, pues lo quitamos. Entonces, esto será 2 partido por 3. B será el residuo cuando S es igual a menos 1 de I de S, que será el límite cuando S tiende a menos 1 de 2 más 4S más S cuadrado. Y ahora, ¿cuál es el término que anula el denominador? S más 1. Pues entonces quitamos ese término. Entonces, esto es 2 menos 4 más 1 partido menos 1 más 3. Menos 4 más 3 menos 1 y en el denominador nos queda 2 menos 1 menos 2, o sea, 1/2. Y C
será el tercer residuo. El residuo cuando S es igual a menos 3. Fijaros siempre que la raíz, el término que anula el denominador, es el S más lo que sea, pues el signo contrario, ¿no? Porque cuando ponemos menos 3, sustituimos menos 3 por S, pues menos 3 más 3, 0. Se anula. Y de S será igual al límite cuando S tiende a menos 3 de lo mismo. 2 más 4S más S cuadrado. Ahora S más 1. ¿Vale? Entonces será 2 menos 12 más 9 partido menos 3 más 1. 9 y 2, 11. 11 menos 12 menos 1 partido menos 3 más 1 menos 2 y menos 2 por menos 3, 6. O sea, menos un sexto. ¿Vale? Entonces, nuestra división de la función de transferencia, de la ecuación en Laplace, ¿no? Pues era 2/3 partido por S más 1/2 partido por S más 1 menos un sexto partido S más 3, ¿vale? Y ahora vamos a ver las tablas, a ver dónde la teníamos esto estaba en el Moodle, teníamos la tabla, por ejemplo, que lo he cerrado. A ver, estaba aquí lo de la recopilación de exámenes y teníamos aquí la tabla de las transformadas en la página en la página 12 tenemos la tabla de las transformadas. Entonces, la transformada de 1 partido por S es el escalón unitario, U de t. Como siempre decimos, la transformada de Laplace es cálculo integral, entonces las constantes salen fuera de la integral, ¿vale? Entonces ese 1 partido por S es 1. O sea, I de t será igual a 2/3 y ahora la transformada de S más A es E elevado a menos AT. Entonces, S más 1 partido S más A es E elevado a menos AT. ¿Vale? Así que tendremos más 1/2 de E elevado a menos T menos 1/6 de E elevado a menos 3T. ¿Vale? Y esta será la solución de la ecuación diferencial que estamos planteando. ¿Vale? Entonces, la ventaja de este medio, de utilizar la transformada de Laplace, es que sustituimos una cosa complicada, que es una ecuación diferencial, por una ecuación lineal, que resolvemos de una manera más sencilla, ¿no? Y luego, pues,
La única complicación pues suele estar en hacer esta descomposición del sistema en fracciones parciales. ¿Vale? Vamos a ver ahora una cosa que veréis en electrónica. Yo creo que la veis en la parte de electrónica analógica, que creo que la estáis cursando ahora mismo, ¿no? La de Fundamentos de Electrónica 1 se llama, me parece, ¿no? Que es el tema de los amplificadores operacionales, ¿vale? Ahí lo vais a ver pues con un punto de vista, con una perspectiva un poco diferente a como lo hacemos nosotros, pero esta herramienta matemática que os voy a enseñar a manejar aquí, no la vais a manejar en electrónica, es mucho más potente, ¿vale? Entonces, el amplificador operacional, ¿cómo surge esta idea? Pues bueno, amplificar es una necesidad básica de la electrónica, ¿eh? Continuamente estamos haciendo amplificadores. ¿Por qué? Pues porque la señal que nos llega de los sensores básicamente es muy pequeña, ¿eh? Entonces necesitamos magnificar, necesitamos amplificar esta señal para poder trabajar con ella. Un termopar, por ejemplo, que es un sensor clásico utilizado en electrónica, da tensiones de microvoltios, de millonésimas de voltio. Y para poder trabajar de una forma relativamente fiable, necesitamos tensiones de voltios de la señal. Porque el ruido eléctrico, si no, se va a sumar a esas pequeñas señales de microvoltios y no vamos a ser capaces de distinguir el ruido de la señal. Bueno, pues estos, ya lo diré, estos circuitos, estos amplificadores, pues han acabado por estandarizarse, ¿no? Porque es un circuito que se repite tantas veces que montarlo con transistores, pues es un infierno, ¿no? Y encima, cada vez que tienes que hacer un amplificador, volver a hacer el mismo montaje de transistores, pues bueno, pues esto está integrado en chips. Y está integrado en chips y tienen su propia forma de cálculo específico. Entonces, el amplificador operacional se puede utilizar de varias formas. Se puede utilizar como comparador. Se puede utilizar con realimentación positiva. Y se puede utilizar con realimentación negativa. ¿Vale? Del estudio de los circuitos que se pueden hacer como comparadores y con realimentación positiva, estos los vais a ver solo en electrónica. ¿Eh? Y nosotros nos vamos a centrar en los circuitos con realimentación negativa, que es un caso especial del amplificador operacional. ¿Qué quiere decir que tiene realimentación negativa? Que el amplificador operacional tiene tres patas. Tiene una entrada positiva, una entrada negativa y una salida. Entrada positiva, una entrada negativa y la salida. Pues bueno, entre la salida y la entrada negativa va a haber algo, va a haber un circuito aquí en medio que va a llevar una parte de la señal. Bueno, pues si encontramos que entre la salida del circuito y la entrada negativa hay unas resistencias, unos condensadores que nos realimenten parte de la señal, tendremos un circuito con realimentación negativa.
¿Cómo sería un circuito con realimentación positiva? Pues si este circuito de realimentación, en vez de encontrarlo conectado a la pata negativa del amplificador operacional, lo encontramos conectado a la pata positiva del amplificador operacional. Las ecuaciones que rigen el comportamiento del amplificador operacional pues son muy sencillas, y trabajaremos siempre desde el punto de vista del amplificador operacional ideal. Pues, ¿cuáles son las características de un amplificador operacional ideal? Que la ganancia es infinita, que el ancho de banda es infinito, que la impedancia de salida es 0. ¿Qué querría decir eso? Pues que si yo quiero hacer un amplificador de ganancia 10 millones, pues podría hacerlo con este amplificador operacional ideal. En un circuito real puede hacer con un amplificador operacional un amplificador de una ganancia de 10 millones. No, puedes hacer un amplificador de una ganancia de 100. Entonces, si quieres conseguir 10 millones, tendrás que poner varios amplificadores operacionales uno detrás de otro hasta conseguir esa ganancia que tú quieres tan enorme. ¿El ancho de banda es infinito? No, pues hay amplificadores que trabajan hasta un megahercio, que son los normalitos, y luego hay amplificadores de radiofrecuencia. Pues si queremos, por ejemplo, estamos trabajando con antenas a 5 gigahercios para la señal del Wi-Fi, pues necesitaremos un amplificador que soporte ese ancho de banda de 5 gigahercios. ¿La impedancia de salida es nula? No. ¿Qué quiere decir que un circuito tiene impedancia de salida nula? Pues que si yo le pido 20 amperios, me va a dar 20 amperios. Pues no, un amplificador operacional lo normal es que te dé miliamperios, milésimas de amperio, no da amperios. Pero para realizar los cálculos, para realizar las operaciones, por ejemplo, de determinación de la función de transferencia de un sistema que tiene amplificadores operacionales, pues utilizaremos estas asunciones, estos prerequisitos. Bueno, pues bajo estas condiciones, la intensidad que yo tengo en las entradas, la intensidad en la entrada positiva y la intensidad en la entrada negativa, considero que son 0. Lo mismo, ¿en un amplificador operacional real son 0? No, pero son de microamperios o de nanoamperios. O sea, que es tan pequeño que no vamos a apreciar un error. Y si hay realimentación negativa, ¿vale? Y esto es propio solo de la realimentación negativa, la tensión en la entrada positiva es igual a la tensión en la entrada negativa. Esto le llamamos el principio de cortocircuito virtual. ¿Vale? Entonces, en estas condiciones es muy sencillo analizar el comportamiento de un amplificador operacional y lo que nos interesa a nosotros, calcular su función de transferencia. Bien, vamos a suponer que tenemos un circuito con este montaje y tenemos la resistencia R1 y la resistencia R2. Bien. Primero, tenemos que verificar, ¿existe realimentación negativa? Bueno, pues yo tengo desde la salida a través de la resistencia R2 este camino que me conecta la salida con la entrada.
entonces sí que existe realimentación negativa, ¿vale? Entonces puedo aplicar el principio de cortocircuito virtual y decir que la tensión que yo tengo en este punto es la misma que la tensión que yo tengo en este punto, ¿vale? Yo dibujo esto, que es la masa, la referencia, que es 0 voltios, ¿vale? O sea, cuando ponemos este símbolo, lo que estamos indicando es que tengo ahí una tensión de 0 voltios, ¿vale? Entonces, voy a tener aquí una corriente I sub 1 y aquí una corriente I sub 2, y hemos dicho que esta corriente es 0 y esta corriente es 0, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones de los nudos. O sea, vamos a utilizar Kirchhoff para analizar estos circuitos. ¿Y qué nudos tenemos? Pues bueno, tenemos este nudo que tenemos aquí. Claro, y la pregunta sería, ¿y este es un nudo del circuito? No puedo considerarlo un nudo del circuito, porque yo no sé ni qué corriente tengo aquí, ni qué corriente tengo aquí, ¿vale? Porque la corriente que vaya por ahí, V0, dependerá de los circuitos que yo tenga conectados allá a la salida. Y hemos dicho que el amplificador operacional tiene una, ya lo diré, tiene una impedancia de salida nula. Por lo tanto, la corriente de salida puede tener cualquier valor, ¿vale? Entonces, ese nudo verde no nos vamos a meter con él. No, vamos a ignorarlo, ¿eh? Vamos a dedicarnos solo al análisis del nudo rojo. Vale. Entonces, en este caso, pues la ecuación es muy sencilla. I sub 1 es igual a I sub 2. No tenemos nada más, ¿vale? Segundo, sustituir las intensidades. Por otras ecuaciones que nosotros seamos capaces de plantear. Vale. Entonces, ¿cuánto valdrá la corriente I sub 1? Bueno, pues la corriente I sub 1 es la tensión que yo tengo antes de la resistencia menos la tensión que yo tengo después de la resistencia, o sea, VI menos 0, porque hemos dicho que este cortocircuito entre la entrada negativa y la entrada positiva, y la entrada positiva hemos dicho que eso es la masa, que tiene 0 voltios, partido por R1. E I sub 2 será la tensión que yo tengo en este punto menos la tensión que yo tengo en este punto, o sea, 0 menos V0 partido por R2. Y ahora, tercer paso, resolver el sistema de ecuaciones con el objetivo de obtener la relación entre la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. ¿Vale? Pues bueno, pues entonces sustituimos I sub 1 y I sub 2 por su valor en la primera ecuación y nos queda VI partido R1 es igual a menos V0 partido R2. O sea, V0 partido por VI es menos R2 partido por R1. ¿Vale? Bueno, esto a veces puede chocar. Dice, tenemos una ganancia negativa. ¿Esto es un problema que no salgan números negativos? No, no es ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si yo tengo la señal de entrada es una señal sinusoidal que tiene esta forma, la señal VI, la señal VO será una señal que estará desfasada 180 grados con respecto a la entrada.
Está cambiada de fase. Pues y si yo quiero que mi señal esté en fase, que no cambie la fase, pues entonces pon dos amplificadores operacionales con este montaje, uno detrás del otro. Y entonces la salida final, si ponemos un amplificador construido de esta forma, ¿vale? Conseguimos que la salida esté en fase. Ya no está desfasada 180 grados. ¿Vale? Bueno. Vamos a dedicarle un poco de tiempo a esto, a hacer algunos ejemplos más. Bueno, yo pinto las resistencias. En fin, mal, no, peor. Bueno, una cosa antes del circuito anterior. Vamos a imaginar, por ejemplo, que yo quiero construir un amplificador con una ganancia igual a menos 10. ¿Vale? Aquí es donde os entran los mareos, ¿no? Entonces, claro, decimos menos 10 es igual a menos R2 partido por R1. Ya decís, ¿y qué valor doy aquí? Si tengo infinitas soluciones posibles, correcto. Lo que hacemos siempre en electrónica es fijar uno de los dos valores y calcular otro. Entonces, fijamos R1 igual a, bueno, en amplificadores operacionales las resistencias tienen que ser del valor de miles de ohmios. ¿Por qué? Pues porque como las corrientes de entrada reales son de microamperios, pues si las corrientes I sub 1 y sub 2 son del orden de miliamperios, pues entonces microamperio con respecto a miliamperio es despreciable. Es como si fuese cero, es 1000 veces más pequeño. Entonces, como criterio genérico, las resistencias que se ponen en los circuitos con amplificadores operacionales son siempre de kiloohmios. Entonces, fijamos R1 a un K. Entonces, esto implica que R2 es igual a 10K. ¿Vale? Y ese será los valores de resistencia que tendremos que poner para hacer funcionar el circuito. Podríamos incluso dibujarlo y simularlo. Vale. A este amplificador que hemos calculado se le llama amplificador, tiene nombre, inversor. Porque desfasa 180 grados la señal. Y este se le llama amplificador no inversor. Vale, primera cuestión. ¿Hay realimentación negativa? Sí, hay realimentación negativa a través de R2. Vale, pues entonces podemos seguir con el procedimiento de análisis. Es decir, pues mira, hay cortocircuito virtual, o sea, la señal que tengo aquí es la misma que tengo aquí. ¿Y cuáles eran las ecuaciones de los nudos? Pues I sub 1 y sub 2. El sentido que le deis a las corrientes I sub 1 y sub 2 es da igual.
Lo importante es luego, al escribir las ecuaciones de los nudos, ser coherente con los sentidos de las corrientes que habéis puesto. En un examen, si me resolvéis un circuito con amplificadores operacionales y no me podéis el sentido de las corrientes, yo no os voy a poner nota, porque no sé si estáis suspendidos o aprobados. Si no ponéis el sentido de la corriente, yo no sé si las ecuaciones que habéis escrito están bien o están mal. Entonces, estáis en el... ¿Vale? Entonces, I sub 1 es igual a I sub 2. Corrientes que entran en el nudo igual a corrientes que salen del nudo. Y entonces, ahora, ¿cuánto valdrá I sub 1? Pues claro, por el principio de cortocircuito virtual, si aquí lo que tengo es la tensión de entrada, aquí también tengo la tensión de entrada, VI. Entonces será VI partido R1. ¿Y cuánto vale I sub 2? Pues vale V0 menos VI partido R2. Sustituyo en la primera ecuación. Y ahora tengo que despejar V0 partido por VI. Bueno, en la resolución de estos sistemas, lo que mejor sale es separar los términos. Y ahora pasar ese VI partido por R2 a la izquierda. Y ahora ya podemos sacar factor común aquí. Y ahora ya V0 partido por VI será R2 por 1 R1 más 1 R2. O R2, y si aquí sacamos R1, R2, R1 más R2, este R2 se va con este R2, así que nos queda que V0 partido por VI es igual a R1 más R2 partido por R1. ¿Vale? Y este será mi resultado. ¿Vale? Entonces, veis, el procedimiento de análisis es muy sencillo, ¿eh? de estos circuitos. Hay que practicar porque, pues bueno, pues sí, pues hace falta practicar esto, pero no tiene ninguna complejidad. La complejidad viene cuando al circuito le añadiremos condensadores o bobinas. En electrónica, a lo único que llegaréis es esto, analizar circuitos con transistores. Pero aquí vamos a ir más allá, ¿no? en esta asignatura. Y nuestro objetivo pues, va a ser el análisis de circuitos más complicados. Los circuitos que son un poquito más complicados son los filtros. ¿Vale? Si buscamos circuitos con filtros con operacionales, ¿vale? Pues tenemos aquí unas familias de circuitos que para analizarlos necesitamos esta herramienta matemática de la transformada de Laplace. No se pueden analizar simplemente con las resistencias, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, es un filtro. Bueno, y luego, ¿qué fiabilidad nos merecen las cosas que vemos en Internet?
nula, ¿no? Suele ser la respuesta habitual. Entonces, por ejemplo, este es un circuito con realimentación positiva, lo cual es imposible, porque entonces se convierte en un oscilador, ¿vale? O sea que no hay que fiarse mucho de lo que encontramos por ahí, ¿vale? Sin embargo, sí que sería realmente un filtro, ¿vale? Un filtro que es una variante de el filtro el circuito que hemos visto del amplificador no inversor. Bien, pues vamos a intentar analizar este circuito, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y este era, ponía la leyenda, un filtro pasa bajo, ¿no? Eso es, filtro activo pasa bajo. Vale. Vale. Entonces, el circuito, entrada positiva, entrada negativa, tenemos un condensador aquí, tenemos una resistencia aquí, tenemos aquí VI, tenemos R1, C y tenemos aquí R2 y R3, ¿vale? Tenemos aquí un nudo y aquí otro nudo. Entonces, volvemos a repasar, a ver si lo hemos copiado bien. Vaya, que es un vídeo y todo. ¿Vale? Entonces, esto, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, las resistencias le he puesto otro nombre, pero el circuito, pues es el mismo. Vale. Entonces, ahora, ¿cuántos nudos tenemos aquí? Pues tenemos este nudo y tenemos este nudo, pero que por el principio de cortocircuito virtual están a la misma tensión. ¿Y a qué tensión están? Pues ahora no sé cómo se llama esta tensión, así que voy a ponerle un nombre. Voy a llamarle VA. ¿Vale? Y lo que tengo que escribir son dos ecuaciones para cada uno de estos nudos. Entonces, aquí voy a tener I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. ¿Vale? Entonces, el primer nudo, el nudo superior, su ecuación de comportamiento es que I sub 1 es igual a I sub 2 y el segundo nudo es que I sub 3 es igual a I sub 4. ¿Vale? Bien. Entonces, I sub 1, pues será VI menos VA partido por R1. I sub 2, ¿cómo es la intensidad en un condensador? Pues vamos a ponerlo primero en función del tiempo, ¿no? I sub 2 de T sería igual a C por diferencial de V sub A de T con respecto al tiempo, ¿vale? Nuestro objetivo es calcular la función de transferencia. Entonces, esto implica condiciones iniciales nulas. Entonces, esta ecuación diferencial la transformamos en una ecuación en Laplace que sea I sub 2 de S es igual a C por S por V sub A de S. ¿Vale? Todas las variables son en Laplace. Lo que pasa es que si tenemos una ecuación
que no tiene ni derivadas ni integrales, pues es simplemente cambiar el tiempo por la variable tiempo por la variable de Laplace. No hay que hacer ninguna modificación adicional a la ecuación. ¿Vale? Y sub 3 será V sub A de S partido por R2. E I sub 4 será V sub 0 de S menos V sub A de S partido por R3. ¿Vale? Y ahora sustituimos en la primera ecuación. Bueno, voy a quitar las S de los nombres de las variables y voy a dejar los nombres de las variables sin más. Ya sabemos que están todas en el dominio de Laplace. V sub I menos V sub A partido por R1 será igual a C por S por V sub A. Y la segunda ecuación, V sub A partido por R2 igual a V sub 0 menos V sub A partido por R3. Tenemos un sistema de dos ecuaciones en el que nos interesa pues, despejar V sub A de una. V sub A es la variable que no nos interesa que aparezca en el resultado, ¿no? Es la variable que tenemos que eliminar del sistema de ecuaciones. Bueno, como tenemos dos ecuaciones, vamos a poder despejar V sub A de una de las dos y sustituir en la otra. Pues empezamos por la de arriba, V sub A partido de R sub 1 menos V sub A, V sub I partido de R1 menos V sub A partido de R1 es CS V sub A. Y seguimos a partir de aquí, pasamos V sub A la parte derecha de la ecuación y sacamos factor común. V sub A por CS más 1 partido por R1. Bien, nos interesa multiplicar por R1. V sub I partido R1 es igual a V sub A C R1S más 1 partido por R1. Entonces R1 y R1 se nos va. De tal forma que V sub A es igual a V sub I por 1 partido 1 más C R1S. ¿Vale? Bien, entonces ahora ya podemos de esta ecuación agrupar V sub A y luego sustituirla. V sub A partido de R2 es igual a V sub 0 partido de R3 menos V sub A partido de R3. Pasamos V sub A a la izquierda, V sub A partido de R2 más V sub A partido de R3 es igual a V sub 0 partido R3. Y sustituimos V sub A 1 partido de R2 más 1 partido de R3 es igual a V0 partido R3. Así que V sub I 1 partido 1 más C R1S por R2 R3 R2 más R3 es igual a V0 partido R3. Y V sub 0 partido por V sub I, que es igual a G de S, la función de transferencia del sistema, será, lo que tengo que hacer es pasar R3 multiplicando, ¿no? O sea, tengo aquí R2 más R3
partido R2 por R3 por R3, o sea, el R3 con el R3 se va, por 1 partido 1 más C R1S. O sea, R2 más R3, R2 por 1 más C R1S. ¿Vale? Y esto es GDS. ¿Vale? Bien. Esta función de transferencia ahora nos permitiría calcular pues, cuál sería la respuesta del sistema ante diferentes entradas. Lo único que tendríamos que ir haciendo es sustituir V sub I por el valor que nos interesara y ir viendo cómo es el comportamiento del circuito. De la tabla de transformadas, digamos, ¿cuáles serían las señales más interesantes? Pues las señales más interesantes son la señal impulso unitario, que es simplemente 1, la señal escalón unitario, que nos habla pues mucho de cómo se comporta el sistema. Y luego, claro, en un circuito que como con un amplificador operacional, que lo que vamos a hacer es utilizar señales alternas, pues nos interesaría sobre todo una señal de este tipo, ¿no? Una señal de tipo seno de omega t, pues a ver cómo se comporta el circuito a distintas frecuencias. Pues bueno, podríamos ir sustituyendo V sub I por estas transformadas de Laplace y luego calculando la transformada inversa de Laplace para cada una de estas señales. ¿Vale? Bien, vamos a utilizar MATLAB para ver cómo sería el comportamiento de este circuito ante algunas entradas, y vamos a crear un nuevo programita. ¿Vale? Bueno, al tuntún, R1 igual a 10.000. Vamos a salvarlo salvarlo como, vamos a llamarle filtro pasabajos, ¿vale? Va a ser este programa. R2 igual a 1000, R3 me dice que el igual no le gusta. Ah, vale, sí, semicolon. Vale. En MATLAB, si acabamos con punto y coma una sentencia, no genera una salida. Entonces, hay cosas que yo sé que son evidentes. R1 es igual a 10.000, pues es evidente que la salida es 10.000, la respuesta de esa proposición. Entonces, en esos casos, pues R2 igual a 11.000 para que la ganancia sea de 12. Eso debería dar una ganancia de 12. Y C, vamos a ponerlo de 0,00, pues por ejemplo, un milifaradio, pues un milifaradio. Un condensador gordismo. Gordismo. Vamos a ponerlo de 3, 4, 10 microfaradios. Venga, más pequeñito. Y ahora tenemos que escribir la función de transferencia, ¿no? Esto se puede escribir a pasos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, el numerador de la función de transferencia es R2 más R3, ¿no?
y el denominador es igual a R2 por 1. Vale. Y ahora esto es un vector, ¿eh? Porque para poder expresar los términos en S, ya lo diré, los polinomios que tienen en S tengo que expresarlo como un vector. Entonces tengo que poner en primer lugar el término mayor de la S, que en este caso es C por R1. Espacio y el término siguiente, el término de la S a la 0. Entonces, esto sería la forma de escribir 1 más C por R1 por S. Sería la forma de escribir en MATLAB o en Octave. Esto funciona igual. Luego lo probaremos en Octave para que veáis que es exactamente lo mismo. Y ahora, la función de transferencia será, bueno, vamos a llamarle, le llamo yo casi siempre SIS, el sistema. Será TF, transfer function, de el numerador partido por el denominador. En los lenguajes de programación tengo funciones. Entonces las funciones se escriben entre paréntesis, los parámetros de la función, los valores que yo le quiero pasar a la función y pues orden, con un determinado orden, ¿no? Fijaros que la autoayuda de MATLAB, cuando me he puesto a escribir TF paréntesis, pues ha detectado que TF es algo que él conoce, es el cálculo de una función de transferencia, y ya me ha dado una ayuda. Me dice, aquí espero que pongas el numerador, aquí espero que pongas el denominador, ¿vale? Bueno, y ahora, para calcular la respuesta del sistema ante una entrada de tipo escalón unitario, utilizaría la función step. Entonces, step, y dice dynamic system, pues sys, el sistema que he calculado a partir de la función de transferencia anterior. Vale, guardamos, porque con estos software hay muchas posibilidades de que dejemos colgado el ordenador si escribimos el programa mal. Esto es un programa, ¿eh? O sea, estoy programando, como si estuviese programando en Python o en C, ¿vale? Y entonces lo ejecutamos, ¿vale? Fijaros, aquí me ha dicho la salida, aquí abajo tengo la salida, y me dice que mi sistema, mi sys, o sea, donde no he puesto punto y coma, todo donde he puesto punto y coma no ha generado ninguna salida, porque eran resultados evidentes. Pero yo, por ejemplo, sí que quería ver cuál es la función de transferencia final del sistema con estos valores, ¿no? Y entonces me dice, pues es que es 12.000, 100S más 1000. Y fijaros que él ya ha puesto las S. Yo no he escrito ninguna S, pero él ha puesto las S, ¿vale? Porque yo ya le estoy diciendo implícitamente que estamos trabajando siempre en el dominio de Laplace. Y step me genera un resultado gráfico que es la respuesta del sistema ante una entrada de escalón unitario. O sea, que lo que yo tengo es que a este amplificador operacional, en la tensión VI, yo le he introducido una tensión que tiene esta forma. O sea, esto será el valor de VI, una unidad, y la respuesta del sistema pues ha sido una salida de esta forma, ¿vale? O sea, el efecto del filtro es que ha retrasado la salida, el valor final de la salida, un determinado tiempo que es una función del valor de R1 y de C, ¿vale? Entonces, ¿qué función? Pues esta que hemos calculado aquí, ¿vale? ¿Vale? Entonces, aproximadamente, fijaros, a los 0,4 segundos
pues es cuando podríamos decir que el sistema ha llegado a su valor final. Yo a ojo he dicho, tiene una ganancia de 12, o sea, con una entrada de 1 voltio, la salida me está dando 12, ¿no? Porque digamos que aquí, en esta función de transferencia, hay como dos partes, ¿no? Está la parte de el amplificador no inversor, que es la parte formada por las resistencias R2 y R3, y la parte del filtro, que tiene este comportamiento de 1 partido por 1 más CR1S, que su efecto es retrasar la salida, ¿vale? Si a este circuito lo que le aplicamos en la entrada es una señal de tipo sinusoidal, pues entonces iremos viendo cuál es el efecto que va teniendo. ¿Cómo puedo calcular en Octave cuál es ese efecto con una señal sinusoidal? Bueno, pues esto es lo que, bueno, y en Octave o en MATLAB, si yo pongo un tanto por ciento delante de una línea, eso lo convierte en un comentario. No, la función que me puede decir cuál es la respuesta en frecuencias del sistema es Bode. Y Bode me va a decir cómo se va a comportar el sistema cuando yo estoy introduciendo señales de tipo sinusoidal en su entrada. Entonces, cambio esto, digo Bode, run, y aquí tendremos la respuesta del sistema, ¿vale? Esta es la respuesta con señales de tipo sinusoidal que va a tener este sistema. ¿Qué es lo que me dice el diagrama de Bode? El diagrama de Bode me dice dos cosas. La parte de arriba me dice cuál es la amplitud de la señal, la magnitud de la señal. Entonces me está diciendo que para frecuencias bajas, de 10 a la menos 1, 10 a la 0, hasta 10 a la 1, 10 radianes por segundo, la magnitud es más o menos constante. O sea, esa ganancia de 12 va a permanecer constante. Pero para frecuencias superiores a 10 radianes por segundo, la ganancia va a caer rápidamente. Con una pendiente de, va a caer 20 decibelios. Cada vez que multipliquemos la frecuencia por 10, va a caer 20 decibelios. Eso es como atenuar por 100 la señal, más o menos. Y luego tenemos otro diagrama aquí abajo que es la fase, la relación entre la fase de la señal de entrada y la fase de la señal de salida. Entonces, un filtro, un condensador, va a tener el efecto de retrasar 90 grados la señal. Esto en electrotecnia pues lo veréis también en muchos. Y la fase inicial del circuito para frecuencias bajas es 0 y para frecuencias elevadas, pues por ejemplo 1000 radianes por segundo, es de menos 90 grados. O sea, está la salida retrasada 90 grados con respecto a la entrada, ¿no? O sea, si tenemos una señal sinusoidal de entrada, pues esto es 0, esto es 180, esto es 360. O sea, 90 cae aquí en medio. Entonces la salida vendrá retrasada esos 90 grados con respecto a la entrada para frecuencias superiores a esa frecuencia de cambio del comportamiento del filtro, ¿vale? A esta frecuencia a la que el filtro cambia la llamamos frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte va a tener relación con o sea, esta frecuencia de corte va a ser función de 1 partido C por R1, ¿vale? Será el tal. El análisis de los sistemas en el dominio de la frecuencia lo veremos en el último de los capítulos. Pero ahora quería introduciroslo
para que vieseis pues, realmente que el filtro funciona, simplemente, y que se comporta como debe de comportarse. ¿Vale? A ver, otro filtro un poco más complicado. Normalmente los filtros los veréis siempre con condensadores, pero se pueden hacer también con bobinas. No es... Bueno, pues este sería un filtro más complicado. A ver. Bueno, me lo paso aquí y lo copio. De esto tenéis muchos circuitos en la colección de exámenes para practicar. Seguramente algunos de estos que estamos poniendo hoy están repetidos. Pero el... Vale. Bueno, pues este sería el circuito que pretendemos analizar. Bueno, pues, ¿qué nudos tenemos aquí? ¿Qué nudos podemos plantear? Pues bueno, tenemos este nudo y tenemos este nudo, ¿no? Ahí es donde podríamos escribir nuestras ecuaciones. ¿Cuáles serían las ecuaciones de cuáles serían las intensidades? Pues tendríamos por aquí I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. Da igual el sentido en que pongáis las corrientes, E I sub 5, ¿vale? Y tendríamos dos ecuaciones. I sub 1, mira, las he puesto todas saliendo, es igual a I sub 2 más I sub 3 más I sub 4, e I sub 3 es igual a I sub 5. ¿Cuáles son los valores de tensión que desconocemos de los nudos? Bueno, este nudo, por el principio de cortocircuito virtual, esto es 0, pues aquí hay 0 voltios, ¿vale? Pero en este nudo yo no sé qué tensión tengo. Entonces le voy a llamar V sub A, porque no sé qué valor tiene. Vale, pues entonces vamos a escribir directamente ya en el dominio de Laplace las ecuaciones, porque de nuevo, para que haya función de transferencia y para que podamos utilizar la función de transferencia, las condiciones iniciales del circuito tienen que ser nulas. Entonces, I sub 1 es igual a V sub I menos V sub A partido por R1. I sub 2 es igual a V sub A partido por R2. I sub 3 es igual a C sub 1 por S por V sub A, ¿vale? Es la ecuación que nos ha dado antes, ¿no? Tenemos un condensador, la intensidad del condensador es C por el diferencial de la tensión,
pues entonces será el operador derivada es S, C por S, por la tensión que tengamos en el condensador, que en este caso es V sub A. ¿Vale? Será lo mismo, porque en este terminal de la derecha de C sub 1 tenemos 0 voltios. Y sub 4 será C sub 2 por S por V sub A menos V sub 0. Porque ahora C sub 2, la diferencia potencial que tiene sus extremos es V sub A partido por V sub 0. E I sub 5 será 0 menos V0 partido R3. ¿Vale? Entonces, vamos escribiendo las ecuaciones. I sub 3 es igual a I sub 5, será C sub 1 SVA es igual a menos V0 partido R3. Y la ecuación primera, V sub I menos VA partido R1 es igual a VA partido R2 más C1SVA más C2SVA menos V0. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo sencillo parece de la segunda ecuación despejar VA y sustituir en la primera ecuación. Entonces VA es menos V0 partido R3 C sub 1 S. Sí, sí. ¿Vale? Vale. Y esto vamos a agrupar primero las VAs, porque hay un montón de VAs. VI partido de R1 menos VA partido de R1 es igual a VA partido de R2 más C1 SVA más C2 SVA menos C2 SV0. VI partido de R1 más C2 SV0, vamos a dejar a la izquierda los términos que llevan VI y V0 y a la derecha todo lo que lleva VA. Vale. La parte de la izquierda la dejamos igual. Y la parte de la derecha, pues sacamos factor común VA. Y ya, si queremos, pues denominador común R1, R2. Y esto será R2 más R1 más sí, R1, R2 C1 más C sub 2 por S. Y ahora ya sustituimos V0. VI partido R1 más C2 SV0 menos V0 R3 C1S por todo esto. Vale. Entonces tendríamos que pasar el C2S a la derecha
sacar factor común de V0 y luego dividir V0 por tal. Y definitivamente V0 partido por VI será menos todo esto dividiendo y por R. Bueno. ¿Cómo quedaría esto? V0 partido VI sería igual a menos, al sacar denominador común, en el denominador me iba a quedar R1, R2, R3, C sub 1, C sub 2, S cuadrado, más R1, R2, C sub 1 más C sub 2, S, y término independiente R1 más R2. Y este denominador común, el R1 se iría con el R1 y en el numerador me quedaría R2, R3, C sub 1, S. ¿Vale? Pues esta sería la función de transferencia de este otro filtro. ¿Qué es lo que hemos buscado o cuál era el objetivo de poner dos condensadores? ¿Cuál será el efecto? Pues que este efecto que tenía el sistema de que la ganancia iba hacia abajo para la frecuencia de corte, pues en un filtro de mayor, que tenga más condensadores, que tiene un mayor grado, lo que hace es que esta pendiente baja mucho más deprisa que en el otro caso, ¿vale? Pero por lo demás, pues es igual. ¿Vale? Bueno, pues este sería nuestro resultado del análisis del circuito con los amplificadores operacionales. Y bueno, pues igual que en el otro caso, si sustituyésemos por valores de resistencias, ¿no? Un poco puestos al tuntún. Bueno, R1, R2 y R3 lo que afectarán es a la ganancia, ¿no? A este valor de ganancia que tenemos aquí. Y C sub 1 y C sub 2, pues sobre todo afectan a la frecuencia del sistema, ¿no? Habría que analizar. Habría que analizar dónde están los polos de
de este denominador y buscar las soluciones de esa ecuación de segundo grado. Bueno. Otro tipo de transferencia de sistema muy utilizado son los motores. Entonces también nos va a interesar saber cuál es la función de transferencia de un motor de corriente continua. En el motor de corriente continua tenemos dos opciones: control por inducido y control por inductor o por armadura. ¿Vale? Un motor de corriente continua tiene dos partes. Tiene una bobina, que es el inducido, y luego tiene el inductor o la armadura. F. Esta es L sub A, R sub A, L sub F, y esta es V sub F, E, I sub F. O sea, el motor de corriente continua lleva aquí el colector del gas, las escobillas, y aquí es donde introducimos la tensión V sub A, ¿no? Entonces aquí viene el bobinado con el eje del motor, y aquí también lleva otro eje, y en esta parte es donde ponemos el bobinado de el inducido, V sub T, que es el que genera el campo magnético a través del cual pues está girando el rotor. Entonces, esta parte del inducido la representamos con esta bobina, con esta intensidad, y esta parte de la armadura, de la conexión del rotor con el conector del gas y el bobinado, por este otro. Y esto es V sub B, fuerza contra electromotriz. Que depende de la velocidad. La fuerza contra electromotriz depende de la velocidad. Entonces, pues bueno, la forma normal de control de un motor es el control por armadura de corriente continua. El inducido lo dejamos con una intensidad constante para que el campo magnético a través del cual está girando el rotor sea constante. A veces, si son motores pequeños, el inducido está compuesto por unos imanes, entonces ni siquiera aparece en el circuito eléctrico, pero sí que genera ese campo magnético constante sobre la parte del rotor, ¿no? Normalmente la corriente de inducido es más pequeña que la corriente de armadura. Entonces, en motores muy grandes, motores de 90 caballos, de 100 caballos, de 200 caballos, pues puede ser más sencillo controlar la velocidad del motor modificando la corriente del inducido. Motores de corriente continua, hablamos.
Y en otros casos, pues bueno, en motores pequeños, lo que me interesa es el control por armadura porque el control es mejor. Tengo un control más preciso del movimiento del motor. Pero en motores grandes esas corrientes pueden ser elevadas. Ya os digo, pues de 500 amperios, de 600 amperios, de 1000 amperios. Y sin embargo, pues la corriente por el inducido para ese mismo motor, pues igual es 10 amperios. Pues entonces es más sencillo controlar una corriente de 10 amperios que una corriente de 1000. Y entonces, pues, por eso a veces se utiliza el control por inducido. No vamos a ver hoy las ecuaciones porque no nos da tiempo de desarrollarlas. Las veremos seguramente el viernes. Este viernes no sé si me parece que empezaré a explicar temas de programación para ir avanzando en la parte de las prácticas. Y si no, pues el miércoles que viene explicaremos esta parte de la función de transferencia de los motores. Bueno, espero que no se os haya hecho a bolo con las ecuaciones estas de los amplificadores operacionales o la resolución de esto de la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Eso lo tenéis que haber hecho en matemáticas, eso sí que lo habéis hecho en matemáticas. Lo de los amplificadores operacionales, pues no. Pero esto, o el cálculo de las transformadas inversas, yo creo que sí que lo habéis hecho. Vale, venga, pues nos vemos el viernes. Ahora sí que me voy a acordar de detener la grabación. Y ya lo siento.